Cuando conversamos sobre la gestión de riesgos, en general se puede hacer como no sé si plantearlo en términos de dicotomía o como de dimensiones, la dimensión organizacional y la dimensión personal, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hay que responder o que necesitan ser respondidas, sobre todo en los frentes de trabajo, es cómo percibimos el riesgo, cómo las personas perciben el riesgo. Bueno, cada persona percibe. Alguna vez te he escuchado decir, frase que me gustó mucho, es las personas no ven el riesgo con los ojos, sino que lo ven con el cerebro. A partir del conocimiento que tienen, es que pueden distinguir una situación de riesgo de otra. Y eso es mucho de lo que trabajamos, ¿no? Hablando un poco de lo que hacemos nosotros, es como asegurarnos de que las personas ven el riesgo. Pero esa es la dimensión humana, vamos a plantearlo en estos términos. Es cómo perciben las personas. Pero y si nos movemos a la dimensión organizacional, es qué tienen que hacer las organizaciones para percibir el riesgo, y ahí como que cambiamos de ente, ¿no? Claro. Abandonamos al individuo y vamos a este ente organizacional, y ahí se abre como una discusión bastante compleja y muy interesante, en la que en los últimos años se ha teorizado bastante también. Pero bueno, esta era un poco la reflexión inicial que me disparaba cuando me comentaste el tema que querías conversar, que es cómo percibimos en general y cómo percibimos el riesgo. Claro. Sí, y además que esas cosas no están necesariamente desconectadas, ¿no? El aprendizaje organizacional y el aprendizaje individual, aunque pueden estar desconectados, lo ideal sería que fuera como un continuo eso. Desde el punto de vista de la percepción del individuo, me gustaría traer a colación la famosa reflexión de Maturana en el libro El árbol del conocimiento, que escribe con Francisco Varela, y hay un ejemplo de un experimento científico que se hizo muy famoso, que fue que agarran a no sé si un sapo o un tritón, bueno, alguna especie de batracio, y le cambian el nervio óptico que linkea con el cerebro, como que se lo cruzan a este animalito. Le hacen como una pequeña cirugía experimental. Exacto, le hacen una pequeña intervención con el animal vivo, y después le ponen o lo acercan a una mosca que es su alimento, ¿no? Entonces, por el cambio en el sistema nervioso que le produjeron, este sapo trata de cazar la mosca. Viste que los sapos cazan con su lengua, ¿no? La extienden así como un golpe. Claro, pero como el sistema nervioso es un circuito como cerrado hacia adentro, lo que trata de mostrar la experiencia es internamente el sapo cree que la mosca está acá, entonces tira sus lengüetazos acá porque él la ve ahí, ¿no? Pero resulta que la mosca está acá a lo mejor, entonces puede estar 200 años tratando de cazarla, que como su sistema nervioso se remite a sí mismo. Más allá de la crueldad del ejemplo, lo que buscaba ese experimento era que probar la forma en la que se percibe. Exactamente. Y el problema que trae eso a la mesa es los seres vivos, como percibimos de esa manera, es como un sistema recursivo la percepción, o sea, como que lo contrastamos no con lo que está afuera. Porque ahí la prueba está que un cambio en el sistema nervioso, vos operás en un ser vivo y operás en su modo de conocer. Claro. Ese sería como el primer corolario. Entonces dice, guarda, porque si creemos que una explicación que se da en el lenguaje, vos explicás, suponte, hasta un incidente, vos haces una explicación y eso pretende que está dando una explicación sobre cómo es el mundo, ¿no? Claro. O como decían los filósofos, en la explicación de lo que es en sí, ahí afuera. Esto lo que te dice es, ojo, porque el sistema perceptivo, como tiene que ver con la recursión hacia adentro, hay cosas que la persona no va a poder percibir hasta que no se dé de alguna manera cuenta de alguna diferencia, hasta que no aparezca alguna distinción. ¿En dónde? En su propia experiencia, en su propio vivir. Hasta tanto eso no suceda, su conocimiento no se actualiza. Entonces, ¿qué pasa con el error? Hay un montón de consecuencias como metodológicas. Hasta que la persona no tenga otra experiencia, no lo puede ajustar en el ojo, digamos. Estoy pensando en el momento en el que se explica un evento no deseado, ¿no? Ocurrió un evento, entonces vamos a ver el resultado de la investigación. Y cuando vemos el resultado de esa investigación, por momentos es complejo separar.
ponerlo bien afuera de nosotros y poder hacer una descripción de lo que ocurrió. Incluso cuando se investigan las causas del evento, Claro. está toda la dificultad de las personas de tener como ese ojo o esa mirada objetiva. Y viste que las metodologías de investigación de accidentes te llevan a que seas en algún punto lo más objetivo posible. Bueno, y Claro. después entra toda la subjetividad, si está bien usada la palabra, que es todo ese mundo recursivo donde las personas, en función de su experiencia, etcétera, intentan encontrar alguna solución sistémica en lo posible a eso que ocurrió. Claro. Pero qué bueno eso de la dificultad para actualizarte. Es como la posibilidad de permitir que la afuera ingrese a vos de la forma más limpia posible, ¿no? Exacto. Claro. Menos contaminada, no más limpia. Y además objetividad y subjetividad es otra de las distinciones que este tipo de modelos un poco pone entre paréntesis. No vamos a decir cuestiona, porque por ahí no las cuestiona, pero pone entre paréntesis. Y acá, digamos, la reflexión de Maturana se refiere más bien a la interacción, a la interacción humana y a no usar la objetividad como una herramienta de presión. Él dice, cuando alguien le dice a otra persona que yo te digo, yo estoy siendo objetivo, vos no. Es como que te estoy diciendo, yo veo la realidad como es y vos no la ves. Por ende, yo tengo razón y por ende vos tenés que ajustar tu conducta a lo que yo te digo. Ese sería como un caso extremo, si querés, hasta de manipulación. Entonces él dice, una de las consecuencias... Si bien es burdo lo que contás, no deja de estar mezclado con la autopercepción que tienen las personas que tienen de sí mismas sobre las situaciones cuando tienen la jerarquía más alta. Claro. Como mi jerarquía es la que prevalece en determinado escenario, yo veo la realidad y vos no. Claro. Perdón, te interrumpí. No, pero el problema de eso es que en esto quiero recordar a quienes nos escuchan que pueden ver la columna del efecto checklist. Porque, a ver, en gestión de riesgos en mi opinión, hay que apelar a todas las herramientas posibles para aplicar y diseñar estrategias para que esto se gestione bien o la gente lo comprenda bien, pero es de una enorme complejidad, porque tenés individuos en un campo de operaciones, tenés cientos de individuos trabajando con otros cientos en un montón de locaciones y eso hay que gestionarlo. Pero ¿qué pasa con el error ahí? ¿No? Él dice, bueno, el error se transforma en algo que aparece en algún momento de la película interior de la persona, se da cuenta después. En el momento, dice, el sapo no tiene elementos para darse cuenta que le está errando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene implicancias sobre el aprendizaje también. O sea, si vos le señalás a alguien que cometió un error, le tenés que explicar como un proceso, una línea de tiempo más amplia donde la persona pueda reconstruir, le aparezcan diferentes distinciones, contrastando las cuales aparece el error. ¿Se le aparece a quién? A ella misma. Qué interesante. Una vez que eso sucede, dice, ok, cometí un error. Porque si no es la tentación de decirle, de marcar únicamente el error, y al error hay que contextualizarlo. Es muy bueno esto que decís de el contexto, lo que te permite es el contraste. Como estas circunstancias te llevan a esta acción que vamos a catalogar de error, pero la podés enmarcar en un frame más grande. Me gusta mucho la idea de mirar el error en el marco de una película más grande, más larga. Él tiene otra frase que es también muy, ¿cómo decirlo? Muy descriptiva y como todo lo que escribe Maturana, original a mi juicio, que es ¿qué es la experiencia? Dice él. Dice, la experiencia es una distinción que aparece en el vivir de una persona. Una distinción, o sea, vos vivís, supongamos, no sé, en la industria del oil and gas, una persona con mucha experiencia, una persona que ha vivido muchas cosas, muchas interacciones, eventos, contrastes de experiencia. Entonces, esas distinciones que tiene dentro de ella como conocimiento constituyen su experiencia. El problema es, retomando un poco los temas de comunicación, es que eso ¿hasta qué punto es transferible? No, ese conocimiento. Y ahí te está yendo para adelante. Pongamos pausa, digamos, hasta qué punto es transferible y retomamos desde ahí. Sí. Digamos, claro. La experiencia también tiene que ver con procesos de reflexión. Porque ¿cuántas personas conocemos que han transitado sin pena ni gloria, por decirlo de alguna forma, por eventos críticos y que no aprenden de la experiencia? Claro. No aprendés porque no hay un proceso de reflexión o de
de introspección, de conocimiento sobre eso que te ocurrió, que te permita a vos capitalizarlo de alguna forma. Vivir no es aprender. Exacto. Vos podés pasar por las experiencias sin haber sacado nada. De hecho, como un fraseo que me gusta mucho y una propuesta que me gusta mucho antes de casi cualquier actividad es: nosotros no podemos entrar a esta actividad, no podemos salir de esta actividad siendo los mismos o con la misma experiencia que previo a tenerla. Claro. O sea, la actividad, de alguna manera, la estoy pensando en actividades de reflexión, entrenamientos, talleres, etcétera, tienen que ser actividades, en el grado que sea, transformadoras. Claro. Y ese es el rol de los líderes: no permitir que sus equipos pasen por situaciones que no sean transformadoras, cuando son situaciones de aprendizaje organizacional. Claro. Yo entiendo que en el día a día hay cosas que se hacen más difíciles para el aprendizaje, pero me parece que gran parte de la mano del líder tiene que ver en cómo volver situaciones cotidianas significativas para los equipos. Que los equipos puedan reflexionar y puedan aprender de lo que están viviendo. Incluso, Martín, ahí hay un campo, creo que lo hemos experimentado como en varias organizaciones, que es la cantidad de conocimiento que se desperdicia. Porque alguien puede decir, bueno, el conocimiento a veces se hace foco en muchas veces, en lo que salió mal. Entonces tenemos un gran entendimiento de lo que sale mal y a veces un pobre entendimiento de lo que sale bien y por qué salió bien. Y eso también es como conocimiento desperdiciado, ¿no? Porque ¿por qué todo lo que funciona no está como recogido, ¿no? Es como una gran oportunidad de mejora que siempre aparece. Eso es conocimiento. Y además, en la interacción, volvemos al tema de la interacción, por ejemplo, vos podés tener el caso de dos supervisores que ante el mismo hecho, bueno, en un taller, en un espacio de reflexión, uno te dice, suponte la política de detención de tareas, dice: yo detengo tareas cuando estoy 100% seguro, ¿no? Claro. Y una persona que lo escucha en su mismo rol y perteneciente a la misma compañía le dice: no, dice, es exactamente, fíjate lo interesante del diálogo, claro. Es exactamente al revés. Yo cuando no estoy seguro detengo la tarea. Claro. Eso es como tiene una riqueza enorme para ese colectivo. Que es, bueno, ¿qué pasa en un caso y en otro? ¿A qué se refieren? ¿Qué tipo de distinciones trae cada uno, ¿no? Eso es conocimiento puro. Y ahí es donde me encanta el caso, porque ahí se manifiesta la persona y la organización. ¿Viste? Claro. Esta distinción inicial que hacíamos. ¿Cómo aprenden las personas? Y bueno, vos podés calibrar a esos dos individuos. Pero ¿cómo aprende la organización? Bueno, teniendo el statement claro, en primer lugar, escrito. El procedimiento, recién hacías alusión a que en este mismo canal de YouTube o de Spotify, pueden escuchar esto mismo en Spotify, está el capítulo del efecto checklist que cuenta cómo en un procedimiento se objetiva todo ese conocimiento. Hay un punto inicial que es volcarlo a papel, pero hay otro que es cómo generás el sentido interno en los individuos y el sentido interno cultural o el sentido de equipo. Cómo nosotros como equipo tenemos que entender la política de suspensión de tareas. Me parece extraordinario el ejemplo. Dos miradas contrapuestas en dos roles exactamente iguales. Sobre un tema que en principio para la gestión de riesgos puede entenderse como básico, ¿no? Que ha madurado lento en los últimos años, pero que es como básico, que es, bueno, ¿cuándo puedo detener una tarea? Otra de las consecuencias de enorme riqueza que salen de este modelo es... si vos crees que tu explicación da cuentas de la realidad ahí afuera y no crees que necesitas incorporar a los diferentes observadores de lo que pasó... tu modelo mental, digamos. Exacto. Si vos crees que eso es una explicación... Tiene otra frase muy provocadora, ¿qué es una explicación? Dice Maturana. Una relación interpersonal. ¿Cómo otra vez? ¿Qué es una explicación? Dice él. Una relación interpersonal, en donde alguien propone un mecanismo generativo a partir de algunas premisas, propone un conocimiento y da una explicación de algún dominio X. Sí. Y el otro dice, si comparte ese dominio de distinciones, le dice, sí, esa explicación la acepto. Pero si resulta que la persona, que es la aceptación o no, dice Maturana, es una condición como informal, al lado de la argumentación y mostrar los fundamentos. Si se da que esta persona rechaza ese mecanismo generativo, dice él, no acepta la explicación. Entonces dice, en el fondo todo se trata de cómo los individuos se vinculan comunicándose. Muy interesante. Esa es una gran consecuencia
para cómo entendemos que el aprendizaje se construye, tanto colectivamente como individualmente, ¿no? Y en este caso es una partecita quizá, o empezaríamos a responder la pregunta que planteaste al inicio de cómo aprenden los individuos y cómo las organizaciones. ¿De qué estamos hablando en Maturana? De una conferencia que dio él, ¿no? En realidad esto es estas ideas atraviesan toda su obra, pero es una conferencia que dio en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y salió en una revista acá en Buenos Aires, y fue alguien lo grabó y lo desgrabó. Y la desgrabación de esa conferencia, de la desgrabación de esa conferencia, tomé estas reflexiones donde, como lo digo siempre, no hay mejor cosa que escuchar a un autor que escribió un libro explicando a oyentes vivos que lo están mirando lo que quiso decir en el libro. Claro. Porque trae como unos niveles de claridad que como son insospechados en la obra. Y Maturana... Y también la persona hace su propia reflexión en un contexto nuevo de escucha, Viste, ¿no? que el esfuerzo de comunicar y clarificar las propias ideas exige un esfuerzo adicional que si lo lográs es como muy fructífero. Así que de ahí sale este maturanianismo. Y yo creo que es un modelo muy rico. Pero claro, como decíamos hoy también, hay que transitar todas estas incomodidades de no presuponer que la comunicación se da unidireccionalmente y que está garantizada sin más porque te dije algo. Imagínate en una organización, con sectores, con diferentes líneas jerárquicas, con cada subgrupo a veces con sus propios objetivos, ¿no? La complejidad es enorme. Pero retomando un poco lo que preguntabas también de cómo se percibe el riesgo, hemos tenido como varias conversaciones. A mí me gustaba un poco molestar a veces a mis interlocutores en los talleres diciendo: ¿me muestran un riesgo si salimos a caminar por la locación? Muy bueno, claro. Y no se puede mostrar. Es una mezcla, un poco la conclusión o con lo que como construíamos es una mezcla de todo, de conocimiento de los procedimientos, de ciertas experiencias y distinciones en la aplicación de los procedimientos, pero la verdad es que no se ve. Porque percibir es como esto de, a través de, digamos, alguno de los sentidos me ingresa información. No hay un ingreso de riesgo en el olfato. Pero ahora, bueno, puede sí en el olfato, por ahí sí. ¿Cómo favoreciendo la reflexión y estimulando el aprendizaje sobre el proceso de percibir un riesgo en este caso, haces que las personas que tienen que percibir el riesgo incrementen sus niveles de motivación? Viste que descubrir algo es como un evento intelectual excitante prácticamente. El momento del descubrimiento, que hasta en creatividad tiene la palabra que es como el momento eureka. Claro. El momento en el que siento como el momento final, o el momento ajá también, el momento final en el cual hay algo que en mi intelecto, no sé en qué lugar fisiológico se ubica, de la mente, si es que la ubicamos adentro de nuestra cabeza y no afuera. Adentro del cráneo. Adentro del cráneo, claro, pasa a tener como ese resplandor, ese momento de chispazo que, bueno, es altamente motivante, y seguimos como en la esfera del individuo. ¿Y cómo pasamos a la organización? Y yo creo que acá entramos en un tema que es como casi lugar común, que es el liderazgo. Claro. Una de las grandes habilidades del management en términos de gestión de riesgo es tener la habilidad suficiente para poner en conversación el entendimiento que tenga cada individuo, porque pensá que cada persona lidera en forma directa 10 personas, 20 personas en algún caso, pero si no empiezan a aparecer mandos intermedios. Claro. Incluso quien lidera contratistas, ¿qué tipo de cintura en el manejo de las percepciones tiene para poner en conversación eso que entiende el individuo con lo que es necesario que entendamos como grupo? ¿Viste? Cuando pones en conversación, pero aprende el individuo o aprende la organización. Organización es una palabra muy grande. Claro. Aprenden los grupos adentro de la organización o aprenden los individuos. El aprendizaje grupal, bueno, se da a partir de síntesis. El aprendizaje individual se da a partir del detalle. El individuo aprende en detalle, el grupo aprende en síntesis. Aprende en grandes procesos. Acuerda. El aprendizaje grupal es un gran acuerdo sobre cómo hacer, sobre cómo ejecutar conocimientos que los individuos tienen o pueden replicar o
o adquirir en su entorno más cercano. Bueno, me parece que ese pasaje de la organización, del individuo al grupo, del aprendizaje al acuerdo, los líderes que casi todos intuitivamente lo hacen porque no pasan por estos procesos de reflexión. Es raro que una organización forme a los líderes en cómo percibir, pero sin embargo los líderes se forman en cómo percibir informalmente. Los líderes que son capaces de poner en conversación individuos y grupos la idea del aprendizaje personal versus la idea del acuerdo grupal y gestionar eso para que eso ocurra, tanto lo uno como lo otro, y estamos en presencia de los líderes que mejor gestionan riesgos, que hay muchos. Ahora, quienes no tienen esas habilidades, bueno, tienen que entender que ese es el camino a seguir. Asegurar el conocimiento individual. Muchas veces el líder tiene que incorporar parte de esas competencias, vamos a ponerlo en estos términos, y después ser capaz de generar esos acuerdos colectivos sobre las claves de estas competencias. Último comentario al respecto es: ¿por qué a muchos líderes de alto nivel que fueron gerentes de operaciones o inclusive mandos más intermedios les va mejor? Comillas. Y porque hay una parte del conocimiento individual que, aunque no lo ejecuten en este momento, lo conocen. Entonces intuitivamente pueden poner más fácil en conversación lo que tiene que saber el individuo con lo que tiene que acordar el grupo de ese conocimiento. Quedé cansado, pero no, es un tema no menor, sí. Es un tema sutil para que las organizaciones manejen riesgos. Por eso, como en definitiva, optás por comprar el expertise afuera. No, trae a alguno que ya lo haya hecho y que ya sepa. Y que entienda cómo. Me hace acordar lo que ya está claro que no se puede hacer, y creo que también las organizaciones de a poco se están moviendo hacia esos lugares. La otra vez leía a Daniel Goleman que decía que la máxima por la que se rigen los cursos de capacitación era, digamos, como en último análisis, una vez que, pero ¿cómo le fue? Esto tuvo resultado, este proceso de capacitación resultó. Como que en algún momento un gerente dijo, bueno, en realidad medio que lo que hacemos es rociar y rezar. En el sentido de tirar información, ¿viste? Es gracioso, pero decís, ¿cuántas veces no nos pasa que los procesos educativos dentro de las organizaciones son así? Como, bueno, mirá, vamos a tirar esta info y después vamos a rezar para que algo quede o prenda, ¿no? Bueno, el peor de los mundos. Aprovecho para hacer otro meta comentario de nuestro... Hay que escuchar, el otro día lo escuché de nuevo, el podcast que escuché en Spotify mientras manejaba, nuestro capítulo de este canal sobre inteligencia emocional. Y me parece que el tema de que la emoción es una acción y que además en la discusión emocional se construyen los valores son temas para conectar muy fuertemente a la gestión de riesgos y que a veces están como medio olvidados porque, bueno, hay que dar explicaciones calculativas, hay que pararse arriba del número para empezar a hablar de estos temas. Casi que le contestamos a la pregunta. No, quedé además que agotado estoy de todo lo que hemos conversado. Gracias. No podemos hablar, estamos agotados. Agotados quedamos. Queremos mostrar esta es la conferencia de la que hablamos, donde están como estas distinciones de Maturana como muy claras y en un hilo como secuencia lógica clarísima. ¿Tenés ese material en un PDF? Se llama, creo que sí, se llama Biología del Conocer. Excelente. Si no lo encuentran en internet, nos pueden escribir en el canal de YouTube, hay un mail y le mandamos el material. Y bueno, como les pedimos siempre, si se pueden suscribir al canal de YouTube y también nos pueden escuchar en Spotify. O sea, es que me han comentado que esta suerte de podcast filmado, es ideal para viajar en auto y escuchar. Una especie de FM sobre management e incluso lavando los platos. Por ejemplo, muchos dicen, los escucho y voy comprendiendo. Y suscríbanse al canal de YouTube, por favor, que nos viene genial. Gracias.